Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Bendiciones familia, qué gusto saludarles otra vez a través de este medio, me da mucho gusto estar aquí. Permítame hacer una oración por ustedes y también por mí, para que Dios tome este espacio y sea Él el quien nos hable a través de su palabra. Bendito Dios del cielo, quiero agradecerte este tiempo que tú nos das, quiero decirte muchas gracias por tu palabra que tú nos das, que nos has dejado. Queremos que en esta hora tu glorioso y santo Espíritu venga a revelarnos la palabra que nos enseña, que nos instruye. Gracias, Padre, por tener ese amor para con nosotros. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos que han de ver y escuchar este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues familia, como ustedes pueden ver, ahí está el título de este tema, que se titula El mejor equipo. Y bueno, pues es sumamente importante tener en cuenta que Jesús escogió a 12 discípulos para continuar la visión de expandir el reino de Dios a todo el mundo. Y la elección de Él en un principio fue de 12 y después hubo una multiplicación de discípulos, pero esos 12 fueron determinantes para el trabajo que Él había encomendado y lo que Él quería que se enseñara y se predicara a todas las naciones, porque Él había dado una orden: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así es de que estos 12, pues yo le llamo el mejor equipo, porque pues ellos estaban tomando la misión de que después de Jesús ellos se iban a encargar de que el evangelio llegara a todas las partes del mundo. Y no se me ocurrió a mí otro nombre para mencionar a estos 12, sino el mejor equipo. No sé si usted le hubiera dado algún otro nombre a este equipo o a este grupo de discípulos, pero bueno, pues vamos a dar inicio pues al análisis bíblico que tenemos. Desde el punto de vista humano, quien va a competir, por ejemplo, las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol, ellos eligen a los mejores. Y esa gente está capacitada para competir. Y no solamente estamos hablando del deporte. Por ejemplo, los militares tienen un grupo de élite, gente muy capacitada para misiones especiales, y tienen a los mejores. Pero viendo este equipo que escogió el Señor Jesús, pues la realidad, si nosotros empezamos a analizar a cada uno de ellos, nos deja muchas preguntas por ahí de: ¿realmente era el mejor equipo? ¿Realmente eran las mejores personas? ¿Por qué eligió a cada uno de ellos con tantas deficiencias como las que en las Sagradas Escrituras encontramos? Y bueno, pues yo de entrada quiero compartirle un pasaje que está en Romanos 4:17. Como está escrito,
te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo me quiero quedar con estas palabras, familia, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Estos 12 que eligió Jesús, pues eran los que en ese momento estaba viendo él a futuro. Gentes que iban a tener la capacidad de lograr los objetivos que él quería. Y yo le digo que fue una elección que Jesús hizo en oración. Usted recordará que Jesús solía subir al monte, orar, y descendía y predicaba, daba los mensajes, tomaba decisiones, y todo lo que él hacía en su ministerio siempre era primero la oración y después la decisión. Y muchas veces nosotros creo que lo hacemos al revés. Primero tomamos decisiones y luego oramos para que Dios respalde esa decisión, cuando deberíamos primero orar para ver si la decisión que vamos a tomar es la correcta. Bueno, entonces dice este pasaje que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, esta es la visión que tiene Dios con relación a, en este caso, con sus 12, y después pues trasciende en todos los tiempos con cada uno de nosotros. Él ve las cosas que en ese momento no son como Él las quiere, pero van a ser como Él las quiere. Y mire, quiero compartirle Marcos 3, del 13 al 19, ese momento en el que el Señor toma la decisión de elegir a 12 y que usted pueda tener el nombre de los 12. Dice Marcos 3, del 13 al 19, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces él subió al monte, oró, tomó la decisión de elegir a 12, porque en un principio pues muchas gentes le seguían y de todas ellas elegía a 12. Qué afortunados hombres, que Dios los eligió para estar con él, para escucharlo y ver todo lo que él estaba haciendo, ver los milagros, ver las sanidades, escuchar las palabras que él mencionó y todas las enseñanzas que él dejó. Y bueno, pues este equipo, yo haciendo un análisis, y si usted y yo hacemos un análisis, pues de uno de ellos, no en el orden en el que está la elección del Señor, pero vamos a analizar al principio a 6 de ellos, un poco cuál era el perfil de ellos, cómo eran. Bueno, de entrada, hablemos de Judas Iscariote. Judas Iscariote era un ladrón. Y bueno, pues podríamos pensar, ¿cómo es que el Señor incluyó a un ladrón en un equipo tan importante que iba a trascender para todos los tiempos? Y él tenía pues esa manía, digamos, porque no era algo nuevo. Esto no ocurre durante el proceso del crecimiento de esos 3 años y medio, porque el Señor Jesús estuvo ministrándoles a ellos por 3 años y medio. El ministerio del Señor Jesús comenzó a los 30 años, Él murió a los 33 años y medio. Así es que por 3 años y medio ellos estuvieron aprendiendo, creciendo. Y Judas, pues en ese tiempo demostró lo que realmente había en él. En una ocasión ungieron al Señor con perfume,
con un valor de 300 denarios y el primero que hizo un comentario respecto de lo que había ocurrido fue: ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios y dalo a los pobres? Pero yo quiero que vea los pasajes de la Biblia, que usted los pueda ver por si usted es una persona interesada en tener las referencias bíblicas. Bueno, vamos a Juan 12, del 4 al 6, para que usted tenga el contexto claro de lo que estamos platicando. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y bueno, yo a este tema le llamé el mejor equipo, y Judas era parte de este mejor equipo, pero él era ladrón. Y podríamos hacernos muchas preguntas: ¿por qué el Señor escogió a un ladrón entre el mejor equipo? Y bueno, aparte de ello, pues mentiroso, porque supuestamente en algún momento él logró convencer a todos de que era un buen administrador, de que el dinero iba a estar seguro con él, y bueno, pues le confiaron la bolsa, y cuando él veía la oportunidad, sustraía de ella. No solamente fue ladrón, fue mentiroso y después fue un traidor. Y bueno, en Mateo 26, del 14 al 16, dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces él fue y vendió a Jesús, al maestro, por 30 piezas de plata. ¿Cómo le llamaríamos a esto aparte de una traición? Bueno, fue un oportunista. Un oportunista porque él debía dinero, él tenía deudas, y sus acreedores pues lo oprimían, y él buscó la oportunidad pues de tener una buena cantidad de dinero. Quizás la bolsa no le era suficiente o lo que sustraía, y él consideró que vender a su maestro le daba un poco más de ganancias. Si usted me permite leer el Salmo 109, versículos del 9 al 13, donde menciona que él estaba endeudado, dice: sean sus hijos huérfanos. Digo, esta palabra trae una consecuencia muy fuerte para toda su familia. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. El acreedor era a quien Judas le debía. Por eso decidió vender al Señor Jesús, para, yo creo que, saldar sus deudas. Y extraños aquí en su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad será destruida, y en la segunda generación sea borrado su nombre. Entonces, este era uno de los personajes que fue elegido dentro del mejor equipo de los 12, con todos los defectos que usted puede imaginar, y quizás podríamos pensar en el actuar de él con muchos problemas, y nos seguiríamos haciendo la pregunta: ¿por qué el Señor eligió a personas como él? Otro personaje estamos haciendo una semblanza rápida porque queremos analizar por lo menos a 6 personajes de estos 12. El otro sería Pedro. Pedro fue un hombre que en un momento crítico de su vida fue maldiciente, o sea, mal hablado. Pedro, en un momento en el que él se vio bajo presión, comenzó a hablar groserías, comenzó a maldecir, y no solamente
hizo esto, sino que también pues terminó jurando algo que no era cierto, juró en falso. Y bueno, pues usted conoce la historia de Pedro, negó al Señor 3 veces, no solamente una vez, fueron 3 veces. Este es un proceso de un personaje como él, que si usted me acompaña a ver Mateo 26 del 69 al 75, va a ver esta parte de la historia. Mateo 26 del 69 al 75. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Entonces aquí ya empezó a negar con juramento. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, cuando Jesús llega a la vida de los creyentes, pues tienen una nueva forma de comunicarse. Entonces le dijeron a él: pues tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a cambiar su manera de hablar. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces notamos que en el carácter de Pedro no solamente estuvo la situación del miedo, que lo aprendieran, y por miedo él juró, maldijo y negó. Imagínense, uno de los 12 con esta característica. Cuando la Escritura nos relata en la parte final del Evangelio de Juan que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? En el lenguaje original que se escribe ese pasaje es el griego. Y la palabra que usa Jesús para preguntarle ¿me amas? Es una palabra que se llama ágape, que quiere decir es un amor incondicional que no cambia y que es inalterable. Y Pedro le contesta con otra palabra que en el lenguaje griego es como un amor fraternal. O sea, la respuesta de Pedro fue: tú sabes que te amo. Sin embargo, en la versión, cuando nosotros vemos una traducción en la Biblia, pareciera que no hay ninguna diferencia entre la pregunta de Jesús y la respuesta de Pedro. Pero realmente Pedro estaba diciéndole: yo te estimo. Cuando Jesús le decía: ¿me amas? Pedro decía: pues te estimo. Y Jesús le preguntó 3 veces, y 3 veces la respuesta de Pedro fue la misma. No confirmó con la palabra ágape. Y bueno, dentro del proceso de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, ya después de que Jesús ascendió, Pedro generó problemas en la iglesia. Generó problemas doctrinales, estaba creando una división interna. Ayúdame a leer Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Este es algo que deja el apóstol Pablo escrito respecto a la conducta de Pedro. Gálatas 2, del 11 al 14. Esto lo narra el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, Pedro estuvo en un momento mal en su vida, que era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los gentiles en ese tiempo era toda la gente que no era judía, y los de la circuncisión eran judíos. Entonces él
comía con los de todas las naciones, es decir, los gentiles que no eran judíos, pero cuando vinieron los judíos, él se retraía y se apartaba, o sea, caía en una simulación, en una hipocresía. Y el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces fue un ambiente que estaba generando Pedro, que tuvo que ser parado por Pablo. El versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Imagínense que alguien le diga públicamente que está cometiendo errores o lo que está haciendo. Dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y bueno, pues este es un tema que se resolvió, pero lo que le quiero decir es, ¿cómo fue Pedro? Uno de los 12 del mejor equipo. Hay más personajes, vamos a ir analizando brevemente, es como ¿qué le diré? Un breve resumen. Tomás, otro de los 12. Tomás era una de las personas que yo creo que no estaban en todas las reuniones que el Señor Jesús hacía. Usted sabe que el Señor Jesús predicaba todos los días. Él decía: mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces seguramente Tomás no estaba en todas las reuniones, porque pues hay una referencia importante acerca de Tomás, que era uno de los 12. Y esta está en Juan 20, del 24 al 27. Yo quiero que usted la vea. Que el día que resucitó Jesús y los discípulos tuvieron la noticia, pues no estaba Tomás en esa reunión. Mire, vea Juan 20, versículos del 24 al 27, dice, perdón, estoy hablando de Tomás. Estoy cambiando los nombres ahí. Tomás, estamos hablando de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces imagínense, Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús se les apareció y se manifestó a ellos. Y les dijo que él había resucitado. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, esta fue la postura de Tomás frente a la versión de los que habían visto al Señor Jesús. Porque Jesús solía faltar, como muchos en la iglesia suelen faltar. Y si alguien les dice que el Señor se manifestó, que el Espíritu Santo se derramó, pues van a tener una actitud de incrédulos. Versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasad vosotros. Y al primero que se dirigió fue al que no había ido a la reunión pasada. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, una persona que no asiste a todas las reuniones es un incrédulo, porque no está creyendo a toda la palabra que se está predicando, como le ocurrió a Tomás. Este hombre era el tercero de los que estamos analizando, de los 12. El equipo con el cual Jesús iba a conquistar el mundo.
Y bueno, hay dos más que también importantes, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Y bueno, Jesús los eligió. Ellos eran personas que no sentían amor por la gente. Eran rencorosos, eran vengativos y aparte ventajosos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Pues porque la Escritura lo que nos narra de ellos es justamente lo que yo le estoy diciendo. Y vayamos a Lucas 9 del 51 al 56 para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo, que no tenían amor, eran rencorosos, vengativos y ventajosos. Lucas 9 del 51 al 56 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, de los cuales estamos hablando, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense, les hicieron el desaire. No los dejaron entrar a Samaria. En ese tiempo las ciudades estaban amuralladas. La posición de ellos era como muy prepotente. Cierto que el Señor les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar, y quizás ellos pudieron haber actuado de una manera diferente. Señor, ¿por qué no oramos para que estas puertas se abran? Señor, ¿por qué no oramos para que estas personas pues cambien su corazón, cambien su actitud? No, ellos fueron prepotentes. Señor, ¿quieres que en este momento toda esta ciudad sea destruida por fuego? Lo podemos hacer. La respuesta de Jesús en el versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces la posición de estos dos discípulos respecto a los samaritanos era destruirlos. No tuvieron amor por ellos, porque Jesús dijo que él había venido para que las gentes fueran salvas, no para que se perdieran. Y esa actitud de ellos no iba conforme a los planes de Dios. Y no solamente esto, yo le decía que fueron ventajosos. ¿Sabe por qué? Porque en un descuido de los otros 10 discípulos, se le acercaron a Jesús para hacerle una petición muy especial, donde Jacobo y Juan iban a estar el uno del lado de la derecha y el otro del lado de la izquierda en el reino del Señor Jesús. Pero yo quiero que usted lea esta parte en la Escritura. Dice Marcos 10, del 35 al 41. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, ventajosos.
estaban dentro de los 12. Crearon un conflicto interno. Aprovecharon que yo creo que los otros estaban descansando o no sé. Y dijeron, este es nuestro momento. Los discípulos que estamos analizando hasta este momento tenían todos los defectos como para haberlos elegido en el mejor equipo. Hay otro de los discípulos llamado Felipe. Felipe también fue uno de los discípulos. ¿Cuál era el problema de Felipe? Felipe era una persona, simplemente dudaba del mensaje que Jesús daba. Dudaba pues que simplemente en él estuviera toda la potestad de la deidad. Y parece, por las referencias que nos da las Sagradas Escrituras, como que lideró por ahí alguna reunión para tratar un asunto que parecía que no estaba tan claro. Y vea qué tema fue el que le propuso Felipe al Señor Jesús en Juan 14 del 8 al 11. Juan 14 del 8 al 11 dice, vamos a ver este pasaje. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él está diciendo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él no dijo, muéstrame, como una duda personal. Él dijo, muéstranos. O sea, habló por el grupo, habló por todos. Muéstranos al Padre y nos basta. Al parecer, esta plática, repito, la había tenido ya con el grupo. Entonces era el portavoz o el líder para tratar ese asunto. No estaba convencido de todo lo que Jesús había dicho o hecho como para creer que Jesús tuviera una relación con el Padre o el Padre estuviera en él. Y la respuesta de Jesús le dijo en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Verdad que Jesús le contestó a todos? Porque Jesús sabía todas las cosas. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros. No le contestó a Felipe directamente como si hubiera sido una duda particular. Era, al parecer, un tema general de todos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, créenme por las mismas obras. Hasta aquí hemos visto 6 discípulos con diferentes problemas. Pero ¿qué pasa con los otros 6? Los otros seis también le dejaron. También le dejaron cuando a él lo prendieron. También lo abandonaron. Quizás no hay un relato a la manera de los otros discípulos, pero si usted va a Marcos 14 del 50 al 52, usted va a ver ese momento en Marcos 14 del 50 al 52, cómo fue el actuar de ellos en el momento en el que prendieron a Jesús. Entonces todos los discípulos, dice aquí, todos los discípulos dejándole, huyeron. Absolutamente todos. Su mejor equipo, el mejor equipo, huyó. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La posición de los 12 en ese momento en el que prendieron a Jesús fue huir.
no fue defender al maestro, no fue enfrentar con la verdad a los oponentes, simplemente huyeron. Y otra cuestión está cuando las mujeres van al sepulcro y Jesús se les aparece a ellas y ellas van y le dan la noticia a los discípulos de que él había resucitado. Vea cuál fue la reacción de ellos. En Marcos 16, del 9 al 11, dice este pasaje de Marcos 16, del 9 al 11, que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. Este era el equipo que el Señor había elegido para conquistar al mundo. Tenían todas las fallas, tenían todos los defectos. Si usted se pregunta por qué Dios elige a gente así, porque quizás usted y yo nos identificamos con alguno de ellos. Quizás usted y yo nos hemos dado cuenta que nos parecemos un tanto a alguno de los discípulos. O quizás usted y yo encontramos otras fallas que nos hacen únicos y que estamos en el equipo en el que Dios considera el mejor equipo. Porque somos sus discípulos. Porque somos la generación de este tiempo que tiene el compromiso de llevar el evangelio. Pero tenemos muchas fallas. Cometemos muchos errores. Y estamos en este equipo que se llama cristianos o la Iglesia de Cristo, esperando cumplir una misión que parece imposible, porque las características y las capacidades de cada uno de nosotros parecieran ser otras de las que Dios espera de cada uno. Pero ¿sabe qué? He entendido una cosa, que Dios tiene una visión de las cosas muy diferente a como las tiene el ser humano. Yo le decía en un principio, un equipo de fútbol o que va a competir en las Olimpiadas o tal vez un equipo militar, escogen a los mejores hombres. Pues también Dios escogió a los mejores hombres, porque el trabajo lo iba a hacer Dios. Dios iba a pulir todas esas deficiencias en cada uno de ellos. Dios les iba a quitar lo mentiroso, la falta de amor, lo maldiciente a cada uno de ellos. Dios los iba a pulir. Este es el trabajo que iba a hacer Dios, viendo las cosas que no son como si fuesen. Él escogió a gente imperfecta para hacerla perfecta. Y ese equipo de 12 personas, de las cuales usted y yo hubiéramos dicho, no, yo no lo voy a escoger, ¿cómo? Tiene tantos errores. Lo escogió Dios porque Dios quería cambiar las vidas de ellos, darles otra oportunidad, hacerlos crecer, hacerlos madurar, hacerlos entender que la vida no era como la estaban viendo. Como leíamos en el primer pasaje de Romanos 4:17, que decía que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Este es el trabajo que hace Jesús en la vida de toda la gente que está buscándole. La gente no llega siendo perfecta, llega con todos los errores, con todas sus incapacidades humanas, con toda su manera de pensar, con todas sus reacciones, con todo su carácter, porque Dios quiere pulirlos, porque Dios quiere enseñarles que hay algo más que lo que conocen hasta ese momento. Por eso Dios eligió a estas personas, que una de ellas en algún momento de su vida se deprimió y tomó la decisión del suicidio, fue porque no supo esperar. No supo esperar. Pero Dios siempre tiene una respuesta y una ayuda para todos aquellos que fueron llamados.
Así es que yo quiero decirte en esta hora que si tú fuiste llamado por el Señor con muchas imperfecciones, Dios quiere ser el protagonista de ese cambio y quiere ayudarte. Y mira, quiero que me ayudes a leer Lucas 5 del 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿a quién llamó? En esos 12, a gente pecadora. Así de sencilla. A gente con todos los defectos, como a ti y a mí. Así nos llamó Jesús. No vino a buscar a gente justa, sino a pecadores que necesitaban arrepentimiento y ayuda. Y mira, yo sé, familia, que Dios va a terminar la obra en ti, porque si Él la comenzó, Él la va a terminar. Quiero compartirte un último pasaje que está en Filipenses 1:6, que dice este pasaje refiriéndose al trabajo que ha comenzado Dios en tu vida. Confía, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere llevarte a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él quiere ir puliendo todas tus fallas como el alfarero que está volviendo a hacer la vasija hasta que sea una vasija que no tenga imperfecciones. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios la va a perfeccionar. Entonces quiero animarte a que sigas buscando de Dios. Quiero animarte a que seas parte del mejor equipo. Porque Dios espera mucho de ti. Dios quiere hacer muchas cosas en ti. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que tú ayudes a que la vida de otras personas sea transformada y cambiada. Por favor, no te desanimes. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Permítame hacer una oración por ti. Padre, muchas gracias porque mis hermanos son parte del mejor equipo. Te pido que todas sus imperfecciones, todas las cosas que a ellos les parecen imposibles sean posibles. Te pido tu bendición y tu ayuda para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia, y hasta la siguiente. Gracias por estar aquí.